Ya llegaste. Bienvenido a Universe. Aquí compartimos contenido y herramientas prácticas para inspirar una nueva conciencia, solo para los que están listos. Universe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Universe. Y hoy tengo un invitadazo súper especial, que es Juanpa Ruiz Carpio. Y ahorita se los voy a presentar, pero les voy a recordar que en estas ocasiones Gaby no está con nosotros porque está a punto de parir, literalmente Macarena está a punto de llegar a este mundo. Entonces, gracias Gaby por estar como siempre en energía. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este programa tan especial y esperado porque Juanpa es un gran amigo, un gran maestro de este camino, y fue un honor para mí que aceptara esta invitación porque últimamente me llegó por todos lados que estaba dando unos cursos increíbles sobre plantas, sobre la inteligencia de la naturaleza, que justo es el tema de hoy. Entonces les presento a Juanpa, que es herbalista y pues trabaja de una manera súper mágica con las plantas, y eso es justo lo que queremos compartir hoy para entender, comprender y conectar con la magia de la naturaleza. Entonces, Juanpa, bienvenido. Cuéntanos cómo estás y a qué te dedicas, cuál es tu pasión y de cómo llegaste a esta conexión con las plantas para compartir todo lo que haces hoy. Muy bien, buena introducción. Pues Liz, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí. Y bueno, actualmente yo me dedico principalmente a la herbolaria. Entonces trabajo con plantas medicinales, doy cursos de herbolaria a diferentes niveles, tanto algunos básicos como unos un poco más avanzados. Y bueno, junto con mi mujer hacemos diferentes círculos, sostenemos diferentes círculos, tenemos varias personas que estamos formando para trabajar en ceremonia, para trabajar en círculos, para trabajar con el cacao. Y pues nos dedicamos un poco a eso, como a la exploración tanto de, pues bueno, el trabajo en grupo, el trabajo en círculo, la sanación a través de diferentes vías. Y pues bueno, yo personalmente, pues el trabajo con las plantas y con la herbolaria. Y bueno, hablando específicamente de esto, de la parte de las plantas, bueno, ¿cómo llegué? Pues hay como varias vías. Si nos vamos así como de, bueno, cuando era muy chiquito, Sí. tuve la fortuna de crecer cerca de la Ciudad de México, en la parte poniente, en toda la parte del desierto de los Leones. Y tengo algunos de mis primeros recuerdos, pues ir con mi papá, así mi papá cargándome y llevándome a manantiales y a, pues sí, como a estos bosques hermosísimos que había ahí en ese tiempo. Y si bien la parte del trabajo con las plantas como medicina no llegó hasta mucho después, creo que siempre una de las cosas que se quedó muy grabada en mí fue la memoria de cómo se sentía el estar en contacto con una naturaleza que no estuviera tan tocada por la mano del ser humano. Y eso fue como algo que siento que se quedó como una marca en mí de lo que significaba, pues sí, como el amor y el bienestar de estar aquí en esta tierra, y que es algo que he ido buscando a lo largo del tiempo. Y bueno, después, ya sabes, estudios, me fui completamente para otro lado, de alguna manera como que mi contacto con la magia y con esa voz de la naturaleza se cerró un poco. Me voy fuera a estudiar, estudiar fuera de México, y cuando regreso, una de las cosas que pues me hace quedarme aquí en México es el contacto con la ayahuasca. Y la ayahuasca fue una maestra interesante en mi camino. Amé la Yo, palabra, interesante. sí, totalmente. Sí, de alguna manera yo venía de estudiar arte en Italia. Entonces, pues regreso a México y me encuentro pues con esta maestra planta conciencia que pues en la primera ceremonia que tengo, pues me abre como este espacio de pronto de sentir como, eso es extrañísimo, porque yo pues, realmente jamás había tomado, pues, o sea, ni drogas ni nada, había fumado marihuana 2 veces y no me había gustado, era bastante abstemio, no tomaba, no fumaba, no hacía nada. Y de Ajá. pronto pues, llego, pues sí, aquí a los 24 años y tengo mi primera experiencia psicodélica y es así de, órale, qué lugar tan extraño, y sin embargo yo conozco este espacio. Yo o sea, he estado aquí antes, ¿no? Y otra cosa que me deja muy marcado es, o sea, la percepción de que la planta habla y de que esta planta tiene voz. Y esta percepción de la voz de la naturaleza y de la voz de una planta en mi conciencia me deja profundamente marcado y hace que empiece como a ebullir esta pregunta de, bueno,
ok, esta planta tiene voz, ¿todas las plantas tienen voz o solamente esta tiene voz? Esta es una conciencia que, o sea, habla dentro de la mente de las personas, ¿qué es esto, no? Y esa duda empieza como a, pues sí, a arder dentro de mí y me lleva mucho a investigar como mucho el camino chamánico y de la visión que tienen muchas culturas de lo que son las plantas. Y lo que me empiezo a dar cuenta es que durante buena parte de la historia de los seres humanos, las plantas han sido usadas no solamente como herramientas o como pues bienes materiales que nos pueden ayudar a alimentarnos o a hacer tejidos o a darnos material para nuestras casas o lo que sea. Por buena parte de la historia humana, las plantas han sido personas, han sido consideradas personas. Wow. Y no solamente eso, sino que han sido consideradas aliadas. Y en todas las culturas que tienen todavía una conexión con la tierra, hay esta conciencia de que las plantas no son solamente parte del paisaje, no son solamente como seres inanimados, sino que son conciencias, y son conciencias en cierto sentido tan o más profundas que la conciencia humana. Y esto obviamente choca completamente con nuestra percepción actual, ¿no? Es como, ¿cómo? Nosotros somos así como el pináculo de la evolución y de la conciencia y eso, ¿no? O sea, como esta arrogancia hasta cierto punto de lo que somos los seres humanos en esta tierra. Y se nos olvida que estos seres han estado aquí por mucho más tiempo que nosotros. Las plantas tienen una memoria bien antigua y dentro de su código genético y dentro de su esencia, guardan la memoria de cómo estar en esta tierra y de cómo vivir en cierto sentido en armonía, porque las plantas son seres que dan muchas veces más de lo que toman. Cuando pienso en una orquídea, que básicamente pues se nutre de aire y de humedad y simplemente está como conectada pues, a la piel de otro árbol, es como, wow, pues estos seres realmente pueden dar mucho más de lo que toman. Y cuando recordamos eso y cuando recordamos que las plantas, pues en cierto sentido, en un sentido muy real, son nuestros antepasados, el entendimiento que tenemos de ellas puede empezar a cambiar. Y si nos abrimos a la conciencia y al entendimiento de que las plantas son mucho más que solamente parte del paisaje, sino que realmente tienen el potencial de ser maestras, entonces el mundo es un lugar muy, muy, muy diferente. Wow, me encanta cómo lo pones. No, no, amén. Y sí, creo que es entender el libro de la naturaleza, ¿no? Muchas veces creemos que es justo parte del paisaje y lo pasas desapercibido y en cada detalle tienen demasiada inteligencia. Me encantó que las pones como personas, como que eso nunca lo había visto. Y sí, o sea, ya si les das un personaje, una conciencia, cada una tiene su don, ¿no? También. Y sí, para mí, por ejemplo, esta parte de que son nuestras ancestras y toda la inteligencia que tienen para dar, para entregar, es increíble cuando las empiezas a estudiar y el nivel de armonía, de compasión, de interconexión entre todos, ¿no? En los árboles, los hongos, las plantas, las diferentes cosas que todo sucede en una simbiosis perfecta y en un ciclo increíble que dices, ¿cómo? Y nosotros luego no podemos estar en un mismo cuarto, ¿no? O sea, es súper mágico, pero cuéntanos un poquito más como también la parte, creo que además de verlas como personas, como medicina, como prevención, o sea, creo que para mí hay una parte súper bonita de entenderlas y saber que ellas están también para ayudarnos. O sea, cuando yo como que si las siento es como mucha compasión, por más que la ayahuasca sean a veces procesos fuertes, está para ayudarte a quitar velos que tal vez en las profundidades de tu ser te daba cosa ver y desde una forma que puede parecer fuerte, pero es una bendición, es muy amoroso lo que te revela, ¿no? Entonces, siento que ahí como que hay muchos secretos que guardan, pero por el bien también de nosotros. Sí, sin duda, bueno, es que aquí entramos de nuevo en temas como súper, súper como amplios y complejos. Y sí, definitivamente las plantas tienen múltiples aspectos y múltiples formas de estar. Y de nuevo, yo siempre que doy alguna clase, la cosa principal que me gusta enfatizar, antes de empezar a hacer medicinas, antes de empezar a estudiar como los usos y los para qué de cada planta, es, de nuevo, es el tratar de compartir este cambio de percepción, donde las plantas, de nuevo, no son solamente herramientas o portadores de compuestos químicos, sino que son, de nuevo, en un sentido muy real, son personas. Y en el sentido que, pues,
Las plantas responden de la misma forma que responden las personas. Tienen manifestaciones distintas, obviamente no hablan, no se mueven, no comunican como nosotros. Sin embargo, sí comunican, sí perciben y sí tienen la capacidad de entablar una conversación y una relación, no solamente entre ellas, porque constantemente están en conversación y están en conexión entre ellas y en su entorno, pero también son perfectamente capaces, y los seres humanos somos perfectamente capaces, de crear conexión con las plantas y de establecer una conexión y una comunicación. Y cuando hablo de nuevo de este concepto de que las plantas son como personas, eso es algo que de nuevo ha sido entendido en todas las culturas que tienen una conexión con la tierra. En todas estas culturas hay un entendimiento de que las plantas, pues de nuevo, son seres que tienen, al igual que nosotros, sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones. No los manifiestan como nosotros, evidentemente, porque sus motivos son diferentes. No necesitan coches, no necesitan llegar a la luna o desarrollar una nueva, lo que sea. Ellas están aquí cumpliendo la función, sin embargo, dentro de su función y dentro de su deseo, tienen ese deseo. Y al igual que todos los seres, pues tienen el deseo de estar vivos y de seguir viviendo y procrear y de cuidar a los que vienen después de ellos. Entonces, para mí una cosa fundamental, de nuevo, antes de hablar de las medicinas y de todo lo que pueden hacer, es esto, es el compartir que las plantas son mucho más parecidas a nosotros de lo que pensamos. Y una historia que para mí ilustró muy bien esto fue una de las primeras historias que me contó mi maestro. Y es una historia que yo he contado como 20,000 veces. Cualquier persona que haya visto como alguna transmisión conmigo seguramente ya la ha escuchado. Pero es tan valiosa que creo que vale la pena contarlo una vez más. A ver, no, me encantan las historias. Pues él contaba que él estaba viviendo en Alabama. Mi maestro es de Estados Unidos. Y él vivió en Alabama durante un rato, en el Deep South, en Estados Unidos. Y ahí conoció al papá de una muy buena amiga suya. Y este hombre era un señor que trabajaba con una planta que se llama ginseng americano. Y bueno, el ginseng, tanto el chino como el americano, tienen como toda una serie de usos y son como una especie como de panaceas, ¿no? Que son para un montón de cosas. Sin embargo, este hombre usaba esta planta para curar toda una serie de malestares que estaban más allá del rango de acciones de esta planta. Entonces, mi maestro, pues un poco, pues, impresionado por esto, se le acercó un día y le dijo, oye, ¿cómo puede ser que puedas, con esta planta, curar toda esta serie de cosas, toda esta serie de enfermedades, que bueno, sí, esta planta es muy útil, pero, o sea, tú te sales completamente del rango de lo que esta planta sería capaz de hacer? ¿Cómo es posible que pueda estar sanando todas estas cosas usando solamente esta planta? Y ese hombre se le voltea y dice, bueno, mira, yo llevo como 30 años trabajando con esta planta. Somos muy buenos amigos, nos conocemos bien, y por esta amistad tan profunda que tenemos, ella está dispuesta a hacer por mí cosas que no está dispuesta a hacer por otras personas. Wow. A mí, de nuevo, ese se quedó como revelado. Sí. Porque es lo mismo con los seres humanos, es lo mismo con las personas. O sea, las personas que realmente están dispuestas a hacer por ti cosas que nadie más estaría dispuesto, son las personas con las cuales has cultivado una relación. Y cuando empiezas a trabajar con las plantas y empiezas a tejer estas relaciones de afecto, te das cuenta que hay una respuesta y te das cuenta que hay ciertas cosas, cierta información y ciertos aspectos de la esencia de una planta que solamente están disponibles o solamente se presentan ante las personas que están dispuestas a pasar el tiempo con las plantas. Y hay una cuestión que se requiere de espacio, de cariño, de conexión para que esto pueda surgir. Claro, y siento también como de confianza. Ahorita que contabas esta historia, me vino la frase típica de la magia solo está disponible para aquellos que creen en ella, ¿no? Entonces, o sea, como que tener la confianza absoluta que tu relación con esa planta también hay una sabiduría interna que creo que así como en el universo es la misma naturaleza que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Que es un potencial ilimitado que como compartí antes creo que están dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, si tú con todo tu corazón estás confiando en ti y en esa relación y le echas, y como a cualquier relación le echas su agüita, ¿no? La mantienes ahí con cuidado, con amor y con confianza absoluta de que eso puede suceder,
las cosas pasan, ¿no? Ujú. Y es tu co-creación con la planta, pero también los misterios del universo y saber que todo es posible. O sea, eso me encanta porque yo como que también digo, ahorita que las pones como personas, eh, creo que parte de la transmisión que siempre damos acá también es, no estamos separados de la naturaleza o de las plantas, somos nosotros, ¿no? O Ujú. sea, somos nosotros mismos como ancestros, pero, o sea, nosotros también estamos ahí, no es separado, es una ilusión. Entonces, Ujú. es volverte esa planta también en un sentido, ¿no? Entender desde su punto de vista todo lo que quiere compartir y desde ahí volverte esa sabiduría tú como ya desde la parte humana, pero no, siento que es un juego ahí muy mágico y sutil. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Y creo que es una de las enseñanzas, digo, más allá de la medicina física que traen las plantas, porque, bueno, ahorita con muchos de los temas que estamos viendo, bueno, creo que los últimos 2 años nos han traído el tema salud como muy, pues sí, como al frente a muchos de nosotros. Con todo este tema, pues las plantas sin duda son grandes aliadas para pues todo esto. Yo creo que para los tiempos que vienen van a ser aliadas muy, muy importantes. Pero más allá de lo que pueden hacer a nivel físico, lo que hacen a nivel de conciencia y lo que hacen a nivel sutil, y no me refiero solamente a las plantas de poder, que son como las que están como de moda en la cuestión como de conciencia y eso, pero cualquier planta, o sea, simplemente el mundo vegetal, el mundo natural, tiene esta capacidad de tocar la conciencia de las personas que están dispuestas a ser tocada por ella. Y parte de lo que tienen como capacidad es la capacidad de regresarnos al balance, de traernos otra vez al balance. Y es algo que están tratando de hacer constantemente. Y tú dijiste algo muy importante ahorita, que los seres humanos somos parte de la naturaleza, somos parte de este todo. Y sin embargo, la mayor parte de nosotros nos concebimos como seres aparte. Es como, hecho por el hombre, que Mm. énfasis en el hombre, Sí, y sí, sí, hecho por la naturaleza, ¿no? claro. Y es como si, bueno, ¿y el hombre de dónde fregado salió, no? O sea, Claro, sí, sí, sí. apareció así de la nada, o sea, y se nos olvida que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Y a veces eh, esta percepción o esta autopercepción de estar separados de la naturaleza crea toda una serie de desbalances y toda una serie de desequilibrios, entre los cuales está esta arrogancia que decíamos de pensar que los seres humanos somos el pináculo de la evolución de este planeta, cuando somos solamente parte de, y donde la inteligencia, si bien no se manifiesta en forma de autos y cohetes y la bolsa de valores, también existe en todos los seres en su forma y en su manifestación. Y aquí, además de eso, pues valdría la pena para cuestionar un poquito esta presuposición de que somos los seres más inteligentes del planeta. Bueno, nuestra inteligencia nos está llevando a un punto, pues casi casi de no retorno, donde estamos poniendo en riesgo nuestra capacidad de habitar este planeta. Entonces, uno podría preguntarse, ok, ¿qué es inteligencia? La capacidad de subsistir y de prevalecer y de asegurarte que aquellos que están 10 generaciones adelante puedan tener un espacio donde vivir, o llegar a la luna y extraer todo el petróleo y saber que puedes destruir el planeta con una bomba atómica. Entonces, bueno, es una cuestión de cuál es la definición que tenemos de inteligencia. Las plantas en ese sentido, pues tienen la capacidad de recordarnos cuál es nuestro lugar en este espacio, de regresarnos a el recuerdo de que todo tiene un espacio en la red de vida y que como seres humanos no somos toda la red, sino que somos solamente una hebra. Y como Ujú. tal, cuando podemos asumir ese espacio, podemos entender pues cuál es nuestra función y qué es lo que venimos a hacer aquí, no solamente en servicio del yo, Juan Pablo, hasta mis 80 años o 90 años y después me vale lo que pase, sino yo en servicio de no solamente mis descendientes y los que vienen en generaciones que yo jamás voy a conocer, sino los descendientes de todos los seres vivos con los cuales convivo. Claro. Entonces, ¿de qué manera lo que yo hago tiene la capacidad de sostener vida? Y creo que esa Claro. conciencia es algo que se nos ha olvidado y que las plantas tienen muy presente. Y esa es la medicina más profunda que creo que tienen la capacidad de darnos. Más allá de lo que puede ser físicamente, el sanar la conciencia, el sanar como el recuerdo de nuestro lugar en este mundo, es algo que potencialmente puede cambiar, pues sí, como el destino de la humanidad, yo creo. No, me encanta cómo lo pones y qué bonito porque creo que también siento como
el mensaje de recordar lo que es la contemplación de lo que nos rodea, porque muchas veces estamos metidos como justo en que si en la oficina o en el yo o en el loop, ¿no? Que nos acostumbramos a... Y cuando vamos a la naturaleza, pues qué tanto realmente apreciamos o contemplamos la belleza y la magnificencia de cada planta, de cada detalle, porque ahí están los mensajes más profundos, simplemente con su presencia y con la armonía y la vida que emanan. Para mí es como esa energía que muchas veces es como, ay, si me fui a un hike, ¿no? Que ahorita están de moda, y yo veía a las personas y caminan así de allá y la foto y el selfie. Yo, espere, ya sabes, es como contempla, espérate, ve esta flor, ¿no? Huélela. Es como también reconocer y maximizar esos momentos que estamos en contacto con la naturaleza, porque en los más pequeños detalles está su potencial y su magnificencia que nos están transmitiendo todos esos mensajes, y creo que son tan elevados para mí que simplemente con detenerte a contemplar ya te están transmitiendo una cantidad de mensajes, como dices, para mí la manera de comunicarse, claramente no te van a hablar como nosotros, pero claro que recibes mensajes, claro que al detenerte a ver la belleza de una flor, me recuerdo a esa frase que dice, una flor jamás se detiene para abrir sus pétalos si está triste o ya sabes, o sola. No, hombre, ella va a florecer cuando tiene que florecer, ¿no? Y eso es recordarnos que pues nosotros también, ¿no? No hay que detenernos a esos pequeños detalles que siento que se nos olvidó, en qué momento se nos olvidó contemplar la belleza de donde estamos, y por ende al contemplarlo y al admirarlo, cuidarlo, porque pues es una delgada línea muy sutil que creo que se nos fue, ¿no? Y, y bueno, con esta conciencia que compartes, creo que gracias, me llega a decirte gracias por compartir toda esta sabiduría, porque la verdad es que eso nos recuerda que en las pequeñas cosas está mucho más sabiduría que irte a un libro a leer a la biblioteca. El libro más importante está allá afuera y se nos olvida, ¿no? Así que, bueno, gracias, Juanpa. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ya curioseando un poco, ¿qué mensajes han sido los más profundos o más que dices, órale, me cambió aquí esta perspectiva que has recibido de las plantas que podrías compartir? Creo que hay varias cosas, Sí, pero creo que una de las, pues sí, de las cosas más profundas ha sido eso, o sea, el entendimiento de que la verdadera medicina de las plantas está más en la relación que en los compuestos químicos. Y de nuevo, o sea, esto nos lleva mucho como a, sí, como a la definición que tenemos de salud y de balance y de bienestar, ¿no? Pero en cierto sentido, lo que creo que una de las cosas más profundas ha sido eso, o sea, realmente el entendimiento de lo importante que es para los seres humanos tener relación con otros seres más allá de los seres humanos. Y ahorita que mencionabas todo el hike, ¿no? Y que va la gente tomando fotos, incluso cuando hay esta mirada que se podría ver como superficial, hay un bienestar percibido, o sea, hay un motivo por el cual a la gente le gustaría caminar a la naturaleza. Y no es solamente porque es bonito, es porque hay una cuestión de un rebalanceamiento, de un cambio de sensación que ocurre cuando estamos en el bosque. Y el hecho de que las personas quieran como pararse a tomar fotos, si bien, digo, puede ser así como, ok, una forma un poco superficial de conectar, también es algo que te dice, ok, esta persona valora esto que está viendo, ¿no? Y aunque sea un momentito de, ay, mira qué bonita flor, le tomo una foto, ya hay un momento como de sorpresa y de maravilla. Lo que sería interesante sería como poder como conectar con eso y entrar y ver qué es el mensaje que está detrás de esa belleza, porque cada planta, como tú dices, tiene mensajes y tiene sabiduría. Y creo que es otra de las cosas que a mí me han dejado, el entendimiento de que cada planta es una puerta a un aspecto de la conciencia y a un aspecto de la naturaleza. Y es interesante porque si te das el tiempo de sentarte con una planta, al igual que con un ser humano y con cualquier ser de esta naturaleza, eventualmente se abren puertas de conexión a cosas mucho más profundas. Entonces, en cierto sentido, cada una de las manifestaciones de la naturaleza es una puerta al corazón de la naturaleza, es una puerta al centro.
Y más allá de la ayahuasca, estas plantas como místicas y el peyote, que tienen como, en cierto sentido, la capacidad como de abrirte la puerta, empujarte y llevarte como un poquito de las greñas a ese espacio, todas las plantas tienen esa capacidad, tienen la capacidad de abrir estos espacios de conexión. Y para las personas que están interesadas en la profundidad del mundo y en la profundidad de lo que significa estar vivo, el poder abrir estas puertas, pues es un espacio muy enriquecedor, que nos da información acerca de qué es estar aquí, acerca de cómo es estar aquí y acerca de cuál es su lugar en esta realidad. Y ahora te comentaba que acabamos de regresar del entrenamiento de experiencia somática. Ajá, Y una cuéntanos. de las cosas que me pareció fascinante de este trabajo es que mientras estás trabajando con la otra persona, hay ¿cómo decirlo? Un enganche, no un enganche es la palabra correcta, hay una sobreposición o hay un enlazamiento es una mejor palabra, de los sistemas nerviosos de las personas que están trabajando. Entonces, si yo estuviera trabajando contigo, se abre un campo, se abre un espacio de enlazamiento entre las conciencias, entre tu conciencia y mi conciencia, y entre tu sistema nervioso y mi sistema nervioso. Y desde ese espacio, uno empieza a percibir, en cierto sentido, la realidad como la percibe la otra persona. Y se convierte en una especie de, pues, estado alterado de conciencia, porque estamos tan acostumbrados a ser nosotros, que cuando nos dejamos tocar por el sistema nervioso de otra persona, es como si nos hubiéramos tomado algo, porque toda la percepción cambia, toda la percepción se vuelve distinta. Entonces, con las plantas pasa algo similar. Cuando podemos conectar a este nivel, a esta frecuencia, empieza a haber una capacidad de ver el mundo desde un lente distinto y empieza a haber una capacidad de conectar, pues sí, y tener como un intercambio de información muy profundo. Y creo que es otra de las cosas que he aprendido de las plantas, que las verdaderas maestras de herbolaria son las plantas mismas y que los seres humanos tenemos la capacidad de aprender directamente de las plantas, que de hecho antiguamente, antes de que hubiera libros y antes de que hubiera bibliotecas y demás, las personas aprendían directamente de las plantas. Y en muchas comunidades sigue siendo así. En muchas comunidades aquí en México y en diferentes partes del mundo, varias personas cuando usted les pregunta, bueno, ¿cómo aprendiste esto? Las plantas me enseñaron. Y esas personas tienen el recuerdo y la memoria de que las plantas son personas. Y como todas las personas, comunican. Claro. Y me encanta esto que dices porque me parece tan práctico y tan sutil que lo puedes hacer con las plantas de tu casa, o sea, puedes jugar. A lo que voy es que se pueden adentrar en este mundo si les está resonando este tema, a empezar a jugar y poquito a poquito las plantas los van a ir interconectando más y más profundo si se abren justo estas puertas, ¿no? Entonces, Juanpa, ¿qué recomendarías para estas personas que están resonando con este tema y para empezar a jugar, a conectar? ¿Cómo pueden escuchar estos mensajes o no sé, o sea, ¿qué dirías tú a un principiante que literalmente quiere adentrarse más en este mundo? ¿Cómo empieza? Yo lo que les recomendaría es que sigan la emoción, o sea, que sigan lo que les emociona, porque hay mil formas diferentes de trabajar con las plantas. Y la que yo comparto es como la que a mí me resuena, la que a mí me vibra. Sin embargo, pues va a haber personas que su forma de conectarse con las plantas sea a través de, pues, un experimento en un laboratorio y esa sea como su conexión. Y hay personas haciendo trabajos increíbles de entendimiento del funcionamiento de las plantas a través de experimentos en ambientes controlados. Va a haber personas que les encante la jardinería o que quieran crecer plantas comestibles o poder alimentar a su familia a través del crecer plantas y de la agricultura. Es una forma increíble de conectar con las plantas. Para las personas que quieran conectar de esta forma, yo lo que recomendaría es que empiecen a tomar tiempo, porque las plantas se mueven a un tiempo diferente del nuestro. Y Eso está siento que uno de los increíble. retos, A ver. sin duda, sí, sin duda uno de los retos más grandes para mí es meter ahora sí que el freno y parar un poco y dejar de estar como todo el tiempo en el tengo que hacer, ya voy tarde, no sé para dónde, pero ya voy tarde. Y dar espacios de pausa, porque difícilmente podemos escuchar los mensajes que hay a nuestro alrededor si constantemente estamos con ruido mental. Digo, o sea, ruido mental, ya sea de las redes sociales, estar como pasando y scrolleando a ver qué encontramos, o el ruido mental de tengo que, ya voy tarde,
pues eso no permite que haya un espacio así. Entonces, si podemos, en la medida en la que empecemos a abrir un espacio de escucha y en la medida en la que podamos tener un espacio de silencio, en esa medida empezamos a escuchar los mensajes que tenemos que escuchar y en esa medida empezamos a recibir lo que sea que, no solamente las plantas, sino el mundo que nos rodea, empieza a comunicar con nosotros. Por eso todas las culturas estaban conectadas con la Tierra, tenían una comunicación con seres no humanos, de todo tipo, animales, plantas, seres intergalácticos, interdimensionales, espíritus, todas. Entonces, podemos decir que eran gente supersticiosa y que por eso creían que todo tenía alma, o podemos quizá pensar que pues nos hemos conectado a tal punto que dejamos de escuchar cosas que realmente están ahí. Son caminos diferentes. Usted elige. Pero sí, totalmente. Gracias por compartir eso porque justo sí, nos hemos olvidado de esas pausas, de esas, siento que silencios, ¿no? También silencio, pero que trae música y trae demasiados mensajes, ¿no? En el no hacer a veces existe el ser, ¿no? Entonces es increíble recordar eso y que todo literalmente tiene una voz, todo tiene una vibración, todo comunica. Y obviamente estamos rodeados de esa naturaleza que somos nosotros mismos. Y al abrir, es como simplemente abrir tus antenas, ¿no? Y empieza la transmisión. Y la verdad es que, pues sí, para mí es una invitación si están resonando, a jugar, a volver a esa esencia, porque como me encantó que contaste tú, pues de chiquito me llevaba mi papá y ahí yo ya había estado. Y creo que todos hemos estado ahí, porque alguna vez fuimos planta o molécula en el agua, ¿sabes? Es parte de nuestra memoria. Tal vez no la tenemos tan consciente, pero ahí hemos estado. Y cuando recordamos que es parte de nosotros y no estamos fuera, es como se abre la enciclopedia y dense porque es súper mágico. Y bueno, cuéntanos un poquito también, te quería preguntar sobre, sé que compartes espagiria o alquimia, o sea, ¿qué son estos términos para los que no conocen? Porque creo que últimamente están como más sonando que si la alquimia, la espagiria, y mucha gente tiene muchas dudas, entonces tú siendo experto en esto que compartes, ¿cómo lo defines tú? Y bueno, lo que quieras compartir sobre eso, nos encantaría escuchar. Sé que es un temor, pero... Sí, tomando otra dirección. Bueno, primero que nada, creo que me gustaría como aclarar que yo no me considero experto, me considero que apenas estoy como entrando como en este mundo, porque digo, yo creo que tanto en la espagiria como en la herbolaria, como en la alquimia, no hay expertos. Hay apasionados de aprender, porque realmente jamás se acaba de aprender todo lo que hay, ¿no? Pero bueno, dentro de lo poco que sé acerca de la espagiria, pues, digo, primero poniendo un poquito en contexto, ahorita cuando pensamos o sea, en cosas como la alquimia, cuando pensamos en el término alquimia, actualmente lo que viene a la mente, pues es básicamente como algún tipo de transformación. Y ahorita es algo que se ha usado como en muchos lugares, ¿no? Y tenemos desde yoga alquímico hasta tés alquímicos, prácticas alquímicas. Y básicamente la idea detrás de esto es que es algo que en teoría te transforma o hace o crea una transformación, una transmutación de una cosa en otra. Sin embargo, tradicionalmente, digamos que yéndonos un poquito a los orígenes, la alquimia es algo mucho, mucho, mucho más complejo que eso. La idea que puede haber un poquito a nivel más tradicional es la alquimia como la búsqueda de la transmutación del plomo en oro. Entonces, como lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, la piedra filosofal y el elixir de la larga vida, y era como esta búsqueda de nuevo, como de enriquecerse, ¿no? De alguna forma era como la búsqueda de la riqueza material a través de esos procesos como mágicos, místicos, secretos. Sin embargo, la alquimia era mucho más que esto. La alquimia, más que un proceso de transmutación de materia, era un proceso de transmutación de la conciencia. Y se dice que la alquimia es el arte eterno. Se dice que es un arte que ha estado presente en la historia humana desde antes de la historia. Se dice que su origen escrito más reciente es en Egipto, pero que es muy posible que sea mucho, mucho, mucho más antiguo.
Y desde esta tierra, desde su origen en Egipto, o más atrás, lo que la alquimia buscaba era la refinación de la conciencia y del espíritu humano. Entonces, lo que se dice es que estas transmutaciones de plomo en oro y elixires de la larga vida y todo eso, no eran el fin, sino que eran un medio. Y básicamente lo que eran era el reflejo de las aptitudes del practicante, y que en el proceso en el que la persona se iba refinando a sí misma, era en esa medida en la que podía crear esa misma representación en la parte externa. Entonces, para que una persona pudiera transmutar el plomo en oro, su espíritu, su ser, debía de haber pasado ese proceso, de haber sido transmutado de plomo a oro. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que era una persona que había recorrido el camino y llegado a algo como la iluminación, por decir algo así, ¿no? Y lo que a mí se me hace muy interesante de todo esto, digamos, comparando un poquito la alquimia, que se considera muchas veces como una especie de protoquímica, como un antecesor, sí, como predecesor de la química, es que la diferencia básica, una de las diferencias básicas, es que en la química y en la ciencia moderna, mientras más alejados podamos estar del sujeto o del objeto de estudio, pues mejor. En la alquimia no hay forma de separar al operador del objeto operado. Entonces, hay un entendimiento de que cualquier operación química, alquímica que se haga, pues lo que estamos haciendo es que nos estamos transmutando a nosotros también. Y el éxito o la falla del experimento va a estar completamente ligado a, pues, dónde estamos nosotros en nuestro proceso. Pero bueno, me estoy yendo así como muy por las ramas. No. Gracias, está increíble porque sí, es como es afuera es adentro y creo que muchas veces pensamos en estos procesos como estoy haciendo la mezcla o la transmutación y no, o sea, qué bonito recordar que es tu propio proceso, tu propia coherencia, por decirlo así, tu propia transmutación, la que crea la magia, que es lo mismo para mí ahorita que recuerdo esta parte de la herbolaria que decíamos de este señor que utilizaba su magia porque más allá de, o sea, logró transmutar en sí mismo, ¿sabes? Para hacer, pues sí, una especie de transmutación afuera con la planta, ¿no? Entonces, siento que ese nivel de conciencia está increíble más allá de lo que pueda convertirse afuera, ¿no? Más allá de las mezclas o lo que, las creencias. Sí, sí, total. Y es eso. Y creo que es algo que aplica a todo. O sea, creo que ahorita hay mucha fascinación de nuevo. O sea, regresando al mundo de las plantas, en las ceremonias y eso, hay mucho énfasis de nuevo, como en las ceremonias de ayahuasca y de peyote y todo esto, de nuevo la planta, ¿no? Y lo que hace la planta. Pero en cualquier ceremonia, la planta es solamente uno de los factores. El otro factor es la persona que comparte. Y el espacio que es capaz de abrirse depende, yo creo que en igual medida, tanto de la planta como de la persona que te da la medicina. Y de nuevo, no son los cantos, no son la forma del altar, no es la chamaneada, no son las plumas, es la esencia de lo que la persona tiene dentro de sí y lo que ha caminado y la relación que tiene con esa planta. Y creo que eso aplica a todo. Y regresando a la parte de la alquimia y de la espagiria, pues esa misma presencia pues, es igual de importante. O sea, cuando estamos al menos trabajando dentro de este esquema, dentro de este entendimiento, el estado en el que estamos nosotros es, pues de nuevo, directamente proporcional a lo que vamos a poder hacer afuera y a la calidad de nuestras medicinas. Y respondiendo a otra pregunta que me haces acerca de la espagiria es una rama de la alquimia que básicamente se centra en el trabajo con las plantas y en el trabajo con la preparación de medicinas. Y el término espagiria fue acuñado por Paracelso, que fue un personaje como muy interesante, que revolucionó como la medicina completamente. Y él, hay como muchas historias así como muy, sí, como fantásticas, y bueno, y no tan fantásticas. De él parece que este era un hombre así de la Edad Media, que pues de pronto llegó a cuestionar completamente la estructura de medicina que se había llevado durante miles de años. Hasta ese periodo se había llevado la medicina galénica, que era la medicina de Galeno, que era un grecorromano, que pues, era así como él, como estandarte de la estructura de medicina. Y durante 1000 años, pues esa fue como la palabra así de lo que era la medicina. Y básicamente durante 1000 años la medicina prácticamente no cambió. Y cuando llega Paracelso, pues hay como estas historias así súper flamboyantes de que él llegaba así como a algunos pueblos y pues besteneaba contra todos los médicos diciéndose que eran unos ineptos y que no sabían lo que estaban haciendo.
y procedía como a sanar a todas las personas del pueblo de todos sus malestares, y después se iba a otro pueblo y hacía lo mismo. Entonces, era así como amado por el pueblo y odiado por, por todos los demás. Claro. Pero bueno, el caso es que él, además de ser como este médico y de ser como esta figura pues muy particular, era también un alquimista. Y él, pues digamos que es uno de los, bueno, como de los grandes exponentes dentro de la alquimia. Y él es el que acuña el término espagiria. Y básicamente espagiria y alquimia son prácticamente lo mismo, pero digamos que la espagiria, algunas personas lo definen como el arte menor. Es un arte, o es como la parte de la alquimia que trabaja con, de nuevo, con plantas, con sustancias un poco más benévolas. Porque gran parte de la alquimia, muchos de los procesos alquímicos, se llevan a cabo con cristales o con metales. Yo uno de mis maestros decía que, bueno, la diferencia aquí es que si tú haces una esencia de ortiga y te sale mal, pues no hay tanto rollo. Si haces una esencia de mercurio y te sale mal, puede que no la cuentes. Claro. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Entonces, la espagiria en ese sentido es como el arte preparatorio. Digamos que era como este espacio de preparación donde las personas pueden aprender, los alquimistas pueden aprender muchos de los procesos básicos, muchos de los principios básicos y la filosofía básica, que después se aplicaba a la alquimia para poder completar lo que se conoce como la gran obra. Y la gran obra, de nuevo, era como esta creación de la piedra filosofal, que se dice que solamente un practicante cada 100 años logra llegar como a ese punto, ¿no? Así como esta cosa, como súper, súper rara. Es como equivalente a como a los maestros iluminados, ¿no? Llega uno cada 100 años. No, wow, me encantan estas historias, está increíble y creo que lo que rescato es justo como esta interconexión con lo natural, con la mezcla, con el poder humano, con la confianza y la transmutación de conciencia en uno mismo para llevarla afuera, o sea con las plantas, con los metales, ¿no? Con la vida misma. Creo que, o sea, más allá de, o sea, sí, las plantas y todo, pero pues es nuestra naturaleza, volviendo a que no estamos separados de nada y recordar que todo esto es un espejo que nos está recordando el nivel de sabiduría que podemos llegar a tener, ¿no? O sea, el nivel de la conciencia que está disponible para todo ser humano que se abra y se conecte con esa energía, porque pues al mismo tiempo somos uno y en ese autodescubrimiento, ¿no? También está el descubrimiento de lo que hay afuera para reconocernos como uno y como toda esta sabiduría que va más y más profunda cada vez, ¿no? A mí se me hace como que, o sea, todo esto que me cuentas y todas las historias que vienen desde tiempos ancestrales que me encanta que estamos retomando, por algo lo estamos retomando porque claramente se nos olvidó, ¿no? Y hay seres como tú y muchos más que están, para mí son seres enviados perfectamente con su misión específica, ¿no? Para recordarnos eso. Y pues gracias, Juanpa. La verdad es que quedo así, me regreso a conectarme con las plantas y te escucho y pasan mil cosas en mi cabeza y en mi corazón. Así que gracias. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero algún mensaje que quieras compartir como cierre final, algo que quieras dejar ahí como mensajito de cierre a las personas. Pues, de nuevo, que empiecen a escuchar las plantas y que empiecen a, primero que nada, pues a creer que es algo que se puede. Y si las personas que están escuchando eso están abiertas, están interesadas en conectar con el mundo vegetal, pues empiecen a acercarse. Y cada vez hay más personas que sentimos ese llamado. Y cada vez hay más personas que estamos sintiendo como la necesidad o de estar en la naturaleza, o de conectar con las plantas, o de aprender herbolaria, o de conectar de alguna forma. Porque hay algo. Así como somos parte de la naturaleza, y la naturaleza tiene movimientos, y así como hay tormentas y hay cambios a nivel micro y a nivel macro, pues nosotros como seres de la naturaleza pues también estamos sujetos a movimientos que van más allá de la conciencia humana, sino que van de acuerdo a la conciencia de Gaia, van de acuerdo a la conciencia de la Tierra. Y yo estoy muy seguro de que esta necesidad de conectar con las plantas es algo que no viene solamente como, ay, qué chistoso, ahora mucha gente quiere conectar con las plantas. Responde a una condición necesaria y responde, yo creo, a algo que viene. Responde a algo que va a ser muy importante saber en los tiempos futuros. Entonces, si están sintiendo el llamado de conectar con las plantas, denle voz, denle escucha y escuchen su emoción.
de qué forma quieren conectar, de qué forma quieres acercarte a este mundo de esa sabiduría, y el camino se va abriendo, el camino se va mostrando. Claro, te va escuchando. Y algo que me dio curiosidad, te voy a preguntar esto. Si regresaras a hacer una planta ahorita, ¿cuál elegirías y por qué? Últimamente tengo una fascinación con los pinos. Ok, ¿por qué? Porque los pinos son una de estas plantas que nadie pela. Solo en Navidad, ¿verdad? Sí, excepto Navidad. Pero yo que vivo en Valle de Bravo y tengo estas montañas llenas de pinos, y en muchos lugares del planeta hay pinos. Son esas plantas así como, pues sí, ahí está, son buena madera y pues son buena leña y pues ahí está. Pero son unas plantas con una medicina tan profunda. Y una de las cosas que para mí es como más rica del pino es que para mí es un arquetipo de lo que significa el masculino sano. El Ok, a pino ver. es esta fuerza como masculina plantada, que sabe cómo estar en comunidad, que sabe cómo cuidar a los que están abajo, que sabe cómo resistir a los fuegos, que sabe cómo pues nutrir a todos los seres que están a su alrededor. O sea, el pino da piñas que se comen una cantidad de animales impresionantes. Cuando es tiempo de polen, pues saca una cantidad de polen impresionante que nutre el suelo, que nutre un montón de animales. Son hogares para aves, para roedores, para insectos, para toda una serie de seres pequeños. Y son medicina tanto para la conciencia como para el cuerpo. Muy buenos para los pulmones, muy buenos para sanar heridas. El polen sube la testosterona, que ahorita pues, hay una baja de testosterona brutal a nivel mundial. Entonces es un buen aliado. Gran maestro y gran ejemplo. Gracias. Me encantó cómo lo pusiste porque creo que también algo que me llegó es cuando entendemos el poder de una planta, también la tomas como inspiración. O sea, todo lo que hace, ahorita acabas de describir una, ¿no? Pero, y todo lo que hace es como inspiración también de, ay, esa magia también puede estar en mí, ¿no? O sea, somos uno y cómo lo agarro de inspiración o de modelo a seguir para recordarme mi esencia y mi naturaleza. Entonces, gracias, Juan, está increíble. Feliz por ser un pino de regreso. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, estás compartiendo algunos talleres. Cuéntanos un poquito por si la gente te quiere buscar más para profundizar. Claro, ahorita la red principal que estoy usando es Instagram. Me pueden encontrar como herbolaria-quintesencia. Okay. También me pueden buscar en Facebook como Herbolaria Quintesencia. Y ahorita, justo, bueno, esto va a salir un poquito más adelante, pero el martes 29 vamos a empezar una formación de 10 meses de herbolaria profunda. Entonces vamos a empezar a hacer como todo un viaje de estudio de la herbolaria, desde la preparación de medicinas, aprender esta cuestión de cómo conectar con las plantas, de cómo empezar este espacio de comunicación. Vamos a hablar acerca de la energética, que es como la estructura de entendimiento de las plantas, más allá del uso de las plantas para el síntoma, sino a través de los patrones, a través de cómo son los patrones en el cuerpo que solicitan que haya como alguna planta que pueda balancear dichos patrones. Y bueno, va a ser una formación donde también vamos a ver cómo tratar como diferentes condiciones en diferentes sistemas del cuerpo y hacerlo de manera holística. Entonces va a estar muy interesante. De nuevo, cuando salga esto ya vamos a haber empezado, pero si alguien se quiere sumar, si alguien se quiere sumar, pues lo pueden mandar un mensajito y las clases van a quedar grabadas, entonces pues ahí nos van a poder acompañar si se quieren unir también. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Juanpa, gracias a todos los que nos escucharon. Acuérdense de seguir a Juanpa en sus redes y, bueno, compartan también este programa, este podcast, si es que lo estás escuchando por audio, para que más gente que está conectada con esto, pues resuene, y si no, seguramente le llegará a quien tú dices, ay, me suena que le comparta a esta persona porque es por algo y así es la magia de las plantas. Y antes de empezar este programa también intencionamos que la maestría de las plantas y los seres de la naturaleza estuvieran presentes para ayudarnos, así que gracias a la naturaleza, a las plantas, porque siempre están con nosotros. Y bueno, miren, me acabo de captar que vengo vestida de planta. Así que, perfecto. Muchísimas gracias, Juanpa. Les mandamos un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos. Bye. Universe.
en Radio 13 Digital.